Hola a todos. En este vídeo vamos a ver algunos ejemplos más de problemas con números consecutivos y ecuaciones que son de primer grado o que se pueden convertir en ecuaciones de primer grado. Para empezar a hablar de números consecutivos, he dibujado aquí lo que sería la recta numérica y he marcado dónde están los números enteros, el 0, el 1, el 2, el 3, el menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4. Cuando hablamos de números consecutivos, y por lo tanto hablamos de un número que es el siguiente o un número que es el anterior, solo tiene sentido hablar de números enteros. Es decir, si nosotros decimos, si hablamos de números consecutivos o hablamos de número siguiente o número anterior, o también si hablamos de número par o de número impar, tienen que ser enteros. Es decir, no pueden tener parte decimal. No pueden tener parte decimal. Ahora, en el mundo del álgebra, nosotros normalmente no sabemos un número, en el caso de las ecuaciones, y queremos encontrar cuál es. Si nos dicen que n es un número, nosotros no sabemos si está aquí o está aquí, no sabemos si es el 0, no sabemos si es el 2, no sabemos si es el 1, no sabemos si es el menos 2, el menos 4, el menos 5, no sabemos dónde está. Pero sabemos que si está aquí, el siguiente es sumar 1. Entonces, si hablamos del siguiente, eso sería n más 1. Y si hablamos del anterior, ese sería n menos 1. Fijaos, como la idea es que no importa estoy intentando seleccionar todo, pero veo que lo tengo difícil. Sí. Decía que no importa cuál sea n, siempre el siguiente será sumar 1 y el anterior será restar 1. Ahora, ¿y si nos dan alguna condición más? ¿Y si no es simplemente un número el siguiente y el anterior? ¿Y si lo que nos dicen es que tenemos un número par, el siguiente par ya no sería n más 1, porque si el número es 2, el siguiente es 4, tenemos que sumar 2, y el anterior es 0, tenemos que restar 2. Entonces, el siguiente par es así, y el par anterior es n menos 2. Y no importa dónde lo coloquemos. Si me voy aquí, seguiría siendo válido. Es decir, si el número par es menos 2, el siguiente es n más 2, que es 0, y el anterior es n menos 2, que es menos 4. Si el número es 4, el siguiente es 6, el siguiente par, y eso es sumar 2. Y el anterior es 2, eso es restar 2. Y si lo que tenemos es que el número es impar,
el siguiente impar sería también n más 2. Es decir, si tenéis, por ejemplo, que n es 3, el siguiente va a ser 5. Y hemos tenido que sumar 2. La distancia entre un número impar y el siguiente impar es de 2 unidades. Entonces, el anterior impar sería n menos 2. Y nuevamente, no importa de qué impar hablemos, siempre la distancia será la misma. Sabiendo esto, vamos a resolver unos pequeños problemas. Empezamos por este. Como siempre, lo primero es leer el enunciado con atención. La suma del doble de un número y el número siguiente es 25. ¿Cuál es el primer número? Bien, tenemos n es el primer número. Luego nos dice el doble del primer número. Doble del primero. Eso es 2 por n. Ya sabéis que el por no se escribe. Cuando tenemos un número y al lado otro número escrito con una letra, no es necesario poner la multiplicación. El número siguiente no nos dice que sea par, que sea impar, no nos piden dos números pares o impares consecutivos, entonces va a ser simplemente el siguiente número en la lista, sería n más 1. Entonces nos dice la suma del doble del número más el número siguiente es 25. Esos paréntesis que he escrito no serían realmente necesarios. Esto sería el número siguiente, esto sería la suma y esto sería el doble de un número. Doble de un número. Por lo tanto, la ecuación es muy sencilla. Podemos quitar los paréntesis porque no hay nada más que un más delante. Podemos sumar 3n más 1. El 1 nos molesta en el lado izquierdo, está sumando, pasa al lado derecho, restando. Tenemos 3n es igual a 24. El 3 nos molesta en ese lado, pasa dividiendo al lado derecho, y 24 entre 3 es 8. Ya hemos contestado a la pregunta. ¿Cuál es el primer número? Pues es el número 8 y el siguiente será el número 9. Vamos con el siguiente ejemplo. La diferencia entre el triple de un número menos el número siguiente es 31. Entonces tenemos el número que podríamos representar con cualquier letra. Vamos a usar la n porque suponemos que es un entero. Si no, no tendría sentido hablar de número y número siguiente. El triple del número es multiplicar por 3, 3 por n, pero como sabéis, ese por no es necesario escribirlo. Y, por otro lado, nos dicen el número siguiente. El número siguiente sería n más 1. Como veis, este ejemplo es muy parecido al anterior. Nos dice ahora que si sumamos el triple del número más el número siguiente, el resultado es 31. Voy a resolver la ecuación aquí debajo. Tendría 3n más n es 4n, más 1 es igual a 31. Me molesta el 1 que está sumando en un lado, lo paso restando al lado contrario. Hago la resta, 31 menos 1 es 30. Vamos a ver. Disculpad, aquí ha habido un error y ha sido un error importante porque no es la suma.
es la diferencia. Por lo tanto, tenemos que restar. Y ahora los paréntesis sí son obligatorios. Para quitarlos, tengo que cambiar el signo a todo lo que hay dentro. Ahora sí. Esto nos daría 2n menos 1 es igual a 32. Perdón, 32 no, 31. Creo que me estoy anticipando. Entonces tendríamos que pasar el 1 sumando y nos saldría 2n es igual a 32. El 2 está multiplicando a todo el lado izquierdo, pasa dividiendo todo el lado derecho. Por lo tanto, el número es 16. Ya hemos resuelto otro problema. Este de aquí dice, la suma de dos números impares consecutivos es 24. ¿Cuáles son? El primer impar lo vamos a llamar n. El segundo es más grande y será n más 2, porque la distancia entre dos impares es de 2 unidades. Si los sumamos, n más n más 2 tiene que ser 24. ¿Vale? Sigo por aquí. N más n es 2n. El 2 que está sumando pasa restando al otro lado. 2n es 22. N sería 22 partido 2. N es igual a 11. Por lo tanto, son 11 y el siguiente, que es 13. Ya hemos resuelto el problema. Tiene solución porque la solución de la ecuación coincide con las condiciones que queríamos. Siguiente ejemplo. La suma de dos números pares consecutivos es 24. ¿Vale? Pues el primer par es n, el segundo par es el par siguiente, sería n más 2. Nos dice que si sumamos los dos, nos da 24. Vamos a comprobar qué es lo que ocurre. Sigo por aquí, n más n es 2n. Nos molesta el 2 que está sumando, pasa restando al otro lado. Nos da 22. Hacemos la división, n sería 22 partido 2, n es igual a 11, pero ahora tenemos un problema. 11 es solución de la ecuación, pero no del problema. Porque es impar. Y el problema nos dice que tienen que ser un número par. Entonces el problema no tiene solución. No hay dos números pares consecutivos que cuando los sumas te da 24. Ahora quiero que volvamos a la página anterior. Si os dais cuenta, la ecuación es exactamente la misma. N más 2 igual a 24. ¿Qué ocurre? Que en un caso tenemos solución, en el otro caso no. La ecuación, en el primer caso nos da un número impar, cumple las condiciones, en el otro nos da un número impar, pero no cumple las condiciones porque aquí tiene que ser un número par. El siguiente es el más complicado de todos los que vamos a ver en este vídeo. Tenemos un impar, el cuadrado de ese impar. El cuadrado del impar sería n elevado a 2. El impar siguiente, la
distancia entre un impar y el impar siguiente es de 2, y el cuadrado del impar siguiente. Sería n más 2, todo eso al cuadrado. Y ahora nos dice, si sumamos el cuadrado del impar más 16, eso es igual al cuadrado del impar siguiente, es decir, n más 2 al cuadrado. Ya tenemos nuestra ecuación, y parece una ecuación de segundo grado. Decimos, parece de segundo grado. Pero si usamos la primera identidad notable, la del cuadrado de una suma, que voy a escribir aquí de color azul, a más b al cuadrado sería cuadrado del primero más cuadrado del segundo más el doble del primero por el segundo. Si hacemos eso, obtenemos el lado izquierdo se queda igual, el lado derecho sería cuadrado del primero, cuadrado del segundo, doble del primero por el segundo. Hago las operaciones. Y ahora puedo mover todo lo que tiene n a un lado y todo lo que no al otro lado. Vemos que esto y esto se cancelan entre sí y por lo tanto nos queda una ecuación de primer grado. Lo que parecía una ecuación de segundo grado en realidad era una de primer grado. Esto sería menos 12 y ahora decimos menos 4n es igual a menos 12. Entonces tenemos una multiplicación. Tenemos que pasar el menos 4 con el signo dividiendo al otro lado. Menos entre menos es más y 12 entre 4 es 3. Así que la ecuación nos da el número 3. Fijaos que nos dice cuáles son los dos números. Pues si un número es 3, el otro va a ser el número 5. Son 3 y 5. Y podríamos comprobarlo. Podríamos decir 3 al cuadrado. Vamos a hacer comprobación. Más 16. Vamos a ver si es igual a 5 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9 y 5 al cuadrado es 25. Claramente se ve que sí, que es cierto.